Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Esta petición formulada de un paso al costado de parte del señor presidente, solicitándole obviamente un sinceramiento de las posibilidades que él nos exhiba con categoría de soluciones a la conflictividad económica que está soportando el país, con una enorme diferencia y controversia en la Asamblea Nacional, que tampoco ha dicho o ha sugerido, ni por bancadas, ni en forma por lo menos polarizada entre oposición y oficialismo. No nos han dado ningún tipo de muestras de preocupación por la circunstancia económica de crisis peligrosa que podría atentar incluso a la permanencia y estabilidad del formato monetario del dólar en la economía ecuatoriana. Y estamos aquí mucho tiempo anticipando esta posibilidad. Ojalá estemos del todo equivocados. Entonces, Franco Romero, representante del Oro que nos visita, con nuestra cordial bienvenida. No le presentamos primero por irrespeto a la dama bajo ningún punto de vista, sino porque el señor asambleísta Romero es el autor de esta petición, que más o menos tiene el siguiente contenido. ¿Lo explicaría usted mismo, señor asambleísta? Con mucho gusto, Gonzalo. Un saludo muy cordial para ti, para Verónica y para todos los oyentes de esta prestigiosa emisora con tanta sintonía tanto en Quito como fuera de la ciudad de Quito. A través mío, el pueblo ecuatoriano le ha pedido la renuncia no a un presidente que acaba de entrar, que tiene 1 año, 2 años en funciones, sino a un presidente que tiene 9 años y que ha puesto oídos sordos a los planteamientos que ha hecho el pueblo ecuatoriano a través de sus representantes durante esos 9 años. El presidente hasta ahora acepta que hay una crisis económica, como tampoco acepta que ha fracasado su proyecto político y económico. Tampoco ha sincerado las cifras del presupuesto. Yo dije el 20 de noviembre del 2014 que el déficit del presupuesto del 2015 que se iba a aprobar ese día, dije en mi intervención en la Asamblea, se superaría los 10.000 millones. Y todos me dijeron que estaba equivocado. Y el tiempo me dio la razón, superó los 11.000 millones de dólares. Y lo mismo está pasando ahora. El presupuesto que se aprobó el año pasado, también he manifestado que los ingresos están sobreestimados. Sobre todo lo que tiene que ver con impuestos, tasas y contribuciones, que se estimaron en 17.500 millones de dólares. Yo he manifestado, y muchos expertos también lo han dicho, que no van a superar ni siquiera los 14.000 millones. Consecuentemente, el déficit de este año será mucho mayor que el que consta en el presupuesto del Estado. Es decir, mi posición ha sido permanente desde que el señor economista Correa era candidato en 2006 y yo candidato en esa misma época para diputado. Yo ya puse en duda el proyecto del socialismo del siglo XXI, porque me enteré, investigando naturalmente, que el famoso ideólogo del socialismo del siglo XXI era nada más y nada menos que el señor Hans Dieterich, ex asesor de las FARC, ex asesor de Chávez y ex asesor del subcomandante Marcos. Con esos antecedentes, ¿qué podíamos esperar nosotros de este proyecto político y económico? ¿Usted le exhortaría al señor presidente o le exhortaría a Franco Romero que imagine o fije los parámetros y la atención a otros indicadores que seguramente Franco Romero no los ha revisado? Gracias.
Bueno, es evidente que estamos pasando por dificultades económicas en nuestro país, que también pues las tienen otros países de la región y también del mundo entero. No quiero con ello pues justificar digamos las dificultades que están pasando aquí, pero es una crisis a nivel mundial que se ha profundizado en virtud de la disminución de los precios del petróleo. Eso es evidente, de otros factores, como por ejemplo la apreciación del dólar, la imposibilidad de devaluar nuestra moneda y también pues la caída de los precios del petróleo, ¿no? Pero es lamentable que la propuesta a la salida de la crisis económica sea plantear la renuncia al presidente Rafael Correa. El problema es que parece que nos quedamos, Franco, en épocas anteriores en las que tú formaste parte y participaste de congresos en los cuales se tomaban decisiones arbitrarias por fuera de la voluntad popular. Entonces, es lamentable. ¿Qué época le viene a la memoria? Por ejemplo, la Asamblea Constituyente del 98, de la cual formó parte Franco Romero, en la que se incluyó una transitoria para el salvataje bancario. Esa fue la solución que le dieron a la crisis en nuestro país. De la Asamblea Nacional o Constituyente de la que tú formaste parte, Franco, y que fue precisamente a costa del pueblo ecuatoriano que y con la plata del pueblo se salvaron a los bancos en nuestro país. Entonces el Estado sí servía en ese momento para ciertas cosas, para salvar a la banca a costa del pueblo ecuatoriano, pero no servía para otras cosas. Realmente me llama la atención que una mujer tan inteligente y tan guapa como Verónica tenga que remitirse a cuestiones del pasado para poder defender cosas que están pasando en este momento. En todo caso, los bancos no son de los banqueros, los bancos son de las personas que depositamos la plata, usted y yo, que depositamos en ahorros, que depositamos en cuentas corrientes. Si de alguna manera se trató de salvar a los bancos, era para salvar las inversiones y los depósitos del pueblo ecuatoriano. Pero en todo caso, bueno, pues lo de ahora, son argumentos que yo lo de respeto, ahora, ¿no? ¿En qué consiste el paso al costado o debería dentro de la consistir? Constitución, porque mire que el pueblo viene diciendo desde el año pasado, fuera Correa, fuera. Y yo no he dicho eso el día martes en la sesión de la Asamblea Nacional. Yo no he dicho fuera Correa, fuera. Yo he dicho que dentro del marco constitucional, porque una de las causales para dejar la presidencia es presentar la renuncia. Entonces, como el señor presidente no admite que estamos en una crisis, que el pueblo está quebrado, angustiado, que no hay trabajo, que no les pagan a los contratistas, que no hay recursos, que los bancos no quieren prestar plata, ni siquiera sobregirar a nadie. Como eso no admite, él sigue riéndose todas las semanas y cada vez que está en las pantallas de televisión de la situación. Y de la misma manera que ha dicho la señorita asambleísta Verónica, que el problema es de todos los países del mundo, ¿no? Entonces, yo le digo, señor, hágase a un lado para que dé paso a la sucesión constitucional, ¿no es cierto? Señor vicepresidente, asuma y tome las medidas necesarias para salir de la crisis, porque él no acepta ni va a aceptar que estamos en una crisis y faltan 14 meses todavía de su periodo. Eso es lo que le pido. Verónica Le pido a un Díaz. hombre que ha estado 9 años ya gobernando el país. A ver, yo creo que es necesario también remitirnos a qué es lo que pasó en el año 2013. El pueblo ecuatoriano, de manera mayoritaria y contundente, permitió que el presidente Rafael Correa nuevamente asuma otro periodo como primer mandatario de la República, ganando con el 57% del apoyo popular en 23 provincias de nuestro país y obteniendo 100 legisladores en la Asamblea Nacional. Ahora existen mecanismos democráticos establecidos en la Constitución del 2008, como por ejemplo la revocatoria del mandato. Entonces, ¿por qué no se recogen las firmas, Franco, para ver si es que el pueblo ecuatoriano les da el 15% de firmas del padrón electoral para revocar el mandato del presidente Rafael Correa? A ver si pueden conseguir ese porcentaje de firmas que ordena la Constitución de la República. Franco Romero. Pero mire, a usted, Verónica, que le gusta tanto investigar en la historia reciente y antigua del país, me gustaría que ahora mismo que regrese a la Asamblea, busque el texto del discurso, mi primer discurso
del 5 de enero del 2013, cuando yo dije lo siguiente. Yo dije, señora presidenta, señores legisladores, en primer lugar quiero reconocer el triunfo categórico del señor presidente Correa y reconocer el triunfo categórico de ustedes, de los 100 legisladores de Alianza País. Entonces, lo que se plantea ahorita. Pero, por favor, señores legisladores, legislen en favor del pueblo, legislen en favor de todos los ecuatorianos, no de ciertos sectores, sino de todos los 15 millones de ecuatorianos. Ahí está la historia. ¿Usted nota de ese momento acá una especie de vacío en decisiones de parte del señor presidente de la República? ¿Podría más o menos referir en qué sentido el presidente no demuestra conocimiento pleno de lo que está ocurriendo por su manejo académicamente solvente de la parte económica? Yo no creo que hayan vacíos, Gonzalo, hay excesos del presidente, tanto que la mayoría de los proyectos de ley que han llegado al legislativo y que se han aprobado provienen precisamente del Ejecutivo, y desafortunadamente los señores miembros del bloque oficialista, tanto de Alianza País como de los arrimados, por decir de alguna manera, y discúlpenme. Creo que aliados sonaría mejor, porque no somos comensales. Aliados, sí, por eso estoy pidiendo disculpas y estoy rectificando. Y yo decía, ¿por qué ellos consideran siempre que son excelentes los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo? Si nadie es perfecto en este mundo, si todo es perfectible, todo se puede mejorar. ¿Por qué no alguna vez rechazan uno de esos proyectos que le ha hecho tanto daño al país? Porque las consecuencias están ahí. Yo no estoy en el primer día del gobierno de la Revolución Ciudadana diciéndole al presidente, oiga, renuncie, oiga, usted no sabe. Le estoy diciendo después de 9 años, porque ha fracasado. Este es un fracaso rotundo. La vida de los ecuatorianos cada vez es más pesada. El presidente dice apenas son 400,000 ecuatorianos que no tienen trabajo. Verónica Arias, imagínense 400,000 personas que no tienen trabajo. Son 400,000 familias que no tienen con qué comer. Yo creo que están en su legítimo derecho la oposición de hacer sus planteamientos. Pero yo creo que ha habido una importante cooperación entre las funciones del Estado. Como a mí me llama la atención tus planteamientos, Franco, de que por lo menos alguna vez no aprobemos una propuesta que venga del Ejecutivo. Ahora ha habido una importante cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que ha permitido garantizar también gobernabilidad en nuestro país. ¿Cuál fue la fuente histórica de ingobernabilidad en el Ecuador, Franco? La disputa que había entre el Congreso Nacional y el Ejecutivo, congresos de los que tú formaste parte por varios periodos, porque claro, bajo la lógica del parlamentarismo criollo, se trataba de gobernar a través del Congreso Nacional con las mayorías que hacían y deshacían de nuestro país y que incluso manipulaban las mismas decisiones del presidente de la República. Ahora se ha podido evidenciar una importante etapa de gobernabilidad gracias a la cooperación entre las funciones del Estado. Hoy estoy interesado en rescatar opiniones de contenido macro y microeconómico, especialmente de orden fiscal. Y las exigencias que usted pone en vigor me parecen muy atinadas. ¿Por qué se niega el gobierno, por ejemplo, a poner en marcha un programa de disciplina fiscal? Estamos en medio de una crisis de recursos, de ausencia de alimentadores fiscales y de rentas para el Estado, y sin embargo no queremos precisar la verdadera magnitud, por ejemplo, del déficit que este momento registra la Caja, y es otra de las preocupaciones que tiene el señor asambleísta de la provincia del Oro. Y la tercera exigencia dice, hagan el favor de transparentarnos, por favor, hasta dónde llega el nivel de gasto corriente este rato, las inversiones, el manejo de fondos, especialmente la deuda externa, los papeles de la deuda con la República de China, los contratos de preventa petrolera. Me parece que está en derecho, a nombre de un conjunto de ciudadanos,
de formular esas exigencias. ¿Por qué no conocemos ese tipo de parámetros, Brito? A ver, aquí dicen que no se ha hecho nada para afrontar las dificultades económicas por las que está no puede referirse primero a la transparencia o a la transparentación pasando nuestro país. Y yo creo que la primera regla que se puso fue una regla fiscal, en la que los gastos permanentes se los asumían con los ingresos permanentes. Por eso ahora los sueldos se han podido pagar a tiempo. Porque antes, con los ingresos petroleros, se pagaban los sueldos de los maestros, se pagaban los sueldos de los médicos, etcétera. Ahora la primera regla fiscal. Con otro tipo de prioridades que a veces afectaban a los mismos trabajadores públicos. Sobre todo por presiones de grupos corporativos. Entonces, salía el MPD, salían los grupos de la UNE, etcétera. En eso tiene razón. Ahora, en cuanto al gran gasto que tratan de posicionar la oposición, gasto corriente. Sobre todo que existen gran cantidad de instituciones que se han creado, de funcionarios públicos que se han incrementado, pero creo que es necesario transparentar los datos al respecto. Desde 2007 hasta agosto de 2015 se crearon 41 instituciones públicas nuevas. Se transformaron 103, pero se eliminaron 101 instituciones. Instituciones que permitían que se hagan largas filas, trámites engorrosos, etcétera. Ahora se ha buscado mayor eficiencia en la administración del Estado y por ello se eliminaron 101 instituciones y tenemos 41 nuevas instituciones. Respecto de el incremento de servidores públicos, que también es otra de las críticas de la oposición y que ha tratado de tergiversar el dato preciso sobre este tema. En 2006 existían 398,000 servidores públicos. 398,000 en el año 2006. En el año 2015 existieron hasta diciembre de 2015 487,000 servidores públicos. Es decir, entre 2006 y 2015 se incrementaron 90,000 servidores públicos. 90,000 servidores públicos más en un periodo en el que la población económicamente activa se incrementó en 1 millón de personas, es decir, un equivalente al casi 10%. Eso ha sido el incremento de servidores públicos, 90,000 en un periodo de 2006 a 2015. En cuanto a la transparentación de la deuda, por ejemplo, es un deber de rendición de cuentas, incluso de parte del gobierno, que nunca lo ha hecho. Y para terminar ese dato, yo no sé si es que al pueblo ecuatoriano le gustaría, por ejemplo, que se reduzca el nivel de servidores públicos, porque precisamente ese incremento ha sido en áreas como la educación, la salud, la seguridad, servidores judiciales y desarrollo social. Ese ha sido precisamente el incremento que ha habido en servidores públicos. Más maestros, más médicos, más policías, más servidores judiciales y más funcionarios dedicados al desarrollo social. Ese es precisamente el incremento que ha existido en este periodo. Respecto a la transparencia fiscal de las deudas, de las deudas, yo creo que en el gobierno ha existido pues una importante comunicación para dar a conocer a través de diferentes espacios los temas referentes a la deuda. El dato exacto, por ejemplo, no lo tendría en este momento, pero en otro espacio podría darle a conocer los datos al respecto. Usted no conoce hasta este momento cuánto le debemos a la China. Ese dato no lo tengo en ese momento, pero podría darlo a conocer si usted me permite, si usted me invita en otro momento, yo podría asistir a este espacio. ¿Qué le preocupa a su movimiento en estos temas que estamos aludiendo? ¿Y qué es preocupación de Franco Romero? Bueno, se cansó, es el único asambleísta de oposición que le dice al presidente, en vista de que usted no puede solucionar el problema de la crisis económica, nuestro país se está yendo a un derrumbe, a un lugar que puede resultar complicadísimo de solucionarlo mientras pasen los meses y pasen los días. Entonces, un paso al costado. Aquello no va a hacerlo el señor presidente de la República. Hay los mecanismos democráticos, como le había comentado a Franco. Así es. Incluso también
hay la posibilidad de un enjuiciamiento político al presidente de la República, que también es un mecanismo que consta en la Constitución de 2008, por razones, obviamente, existen razones para ello, como peculado, cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, tortura, desapariciones, etcétera. Pero es lamentable que querramos regresar a las viejas prácticas en las que de manera deliberada se querían tomar ese tipo de decisiones en la Asamblea Nacional. Ya era hora que me dé la oportunidad de hablar. Primero, me siento orgulloso de haber sido legislador varias ocasiones. Y me siento orgulloso porque en esos periodos en los que he participado había independencia entre las diferentes funciones del Estado. No, el legislativo no era una dependencia más del Ejecutivo. Nosotros deliberábamos. Además, los proyectos se aprobaban, vinieran de quien viniera, no como ahora. Cuando un proyecto de ley es presentado por alguien de la oposición, es archivado inmediatamente. No hay un solo proyecto que se haya presentado por algún legislador de oposición que se apruebe. Había independencia de poderes, independencia de las funciones. Ahora, la función legislativa, la Asamblea Nacional... Chantaje, extorsión, perdone por este contrapunto, porque sí lo recordamos. Y las mayorías móviles que había en el Congreso. Indudablemente con defectos y virtudes. Congresos, parlamentos con defectos y virtudes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los parlamentos, como el de ahora y los de siempre, están integrados por seres humanos, por hombres y mujeres, ¿verdad? Que somos seres humanos, que no somos perfectos. Algunos que también aplica a este honestos, periodo legislativo, claro, pues Franco. Unos somos honestos, otros también no son honestos. Unos discutimos verbalmente, otros discutimos lanzando ceniceros y vasos. Pero lógico de todo da la mata. En el Congreso, en el Parlamento, es el cenáculo donde se tiene que discutir las ideas y tiene que estar representado todo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Así que yo no me avergüenzo de haber sido parte de los congresos anteriores, como trata de insinuar Verónica. Todo lo contrario. Yo creo que la propuesta que hago ahora, fundamentada al señor presidente de la República, se debe a mi experiencia como legislador y como político. Termina usted, Verónica. Bueno, no estoy tratando de insinuar, simplemente son datos que así refiere la historia, congresos de los que usted formó parte, Asamblea Constituyente Sangolquí, de la que usted formó parte, y que la salida... La mejor constitución que se haya escrito en toda la historia republicana. Veamos qué dice el pueblo ecuatoriano al respecto, veamos qué dice el pueblo ecuatoriano al respecto, y precisamente por ello hubo pues... existió desde el año 2006 un gran apoyo a la Revolución Ciudadana, precisamente por ese tipo de decisiones que tomaban en los congresos, por la falta de gobernabilidad en nuestro país, por la forma como tomaban las decisiones en el Congreso Nacional. La forma era que, por ejemplo, se aprobaba artículo por artículo, no como ahora por paquetes. Mire usted la diferencia. Y tergiversando la voluntad popular. ¿Qué pasó, por ejemplo, Gonzalo y Franco, en el tema de la reelección que ustedes tanto criticaron en las últimas enmiendas constitucionales? Ustedes le consultaron al pueblo si es que quería reelección sin limitaciones para todas las autoridades de elección popular, incluida el presidente de la República, y cuando usted presidía el Congreso, se realizó una codificación en la cual se excluyó de esa posibilidad al presidente de la República. O sea, la reelección sí valía para los diputados y otros cargos de elección popular, pero no para el presidente de la República, tergiversando la voluntad popular de acuerdo a la consulta popular que hubo en el 94 y en la codificación del 96. Cuando usted presidía el Congreso Nacional, tergiversaron la voluntad popular. Jamás he sido presidente del Congreso Nacional. ¿Está recordando usted este pasaje? Hubo una consulta popular en el año 94. ¿Quién era presidente? Era presidente del Congreso el señor Fabián Alarcón, y luego el asambleísta ahora Franco Romero, luego presidió el Congreso en el año 96, en el cual se realizó una codificación. Nunca he sido presidente del Congreso, está mal informada. Estaba presidiendo esa sesión. Vicepresidente del Congreso, estaba sí, pero en 2 ocasiones. De la conducción de esa sesión. Que le encargó a usted. Así es. El señor presidente que asuma. Así era la forma como se gobernaba en nuestro país. Pero lo que usted me preguntaba, Gonzalo, ¿qué es lo que le preocupa a mi movimiento? Lo que le preocupa a mi movimiento es que la oposición no tenga ninguna propuesta programática para el país. Esas son las propuestas de la oposición, lo que plantea Franco.
que el presidente de la República renuncie. Yo no veo un fuerte liderazgo nacional en la oposición. Que imponga este momento un programa de disciplina fiscal, que no gasten como que estuvieran en el mejor hervor. La conclusión es el pedido de renuncia. Usted mismo dígale. Eso está fundamentado, mi discurso está fundamentado. Usted me preguntaba, Gonzalo, ¿qué es lo que le preocupa a mi movimiento? Eso me preguntaba. Claro. Hace un momento. A mi movimiento le preocupa que la oposición haga planteamientos como el que hace Franco Romero en este momento y que se quiera dar la imagen al país de que vamos a pasar de un gobierno autoritario y dictatorial a una verdadera democracia. Ese es lo que se le está tratando de vender al pueblo ecuatoriano actualmente. Pero yo no veo ningún liderazgo en la oposición que pueda aglutinar posiciones, que pueda procesar los intereses de las diferentes organizaciones políticas que puedan... ¿Ni por calidad ni por número, dice usted? A ver, pero ¿qué coincidencias no hay de liderazgo tipo ideológico? Ni por calidad de liderazgo, ni por número. Yo no veo... Porque no podrían frente a 100... Yo no veo un liderazgo ¿Cuántos son nacional ahora ustedes? Ya con los aliados, ¿no? Alrededor de 100 legisladores. Sí, pero me refiero a los candidatos a la presidencia de la República, porque ahora todos se creen presidenciables, pero yo no veo un liderazgo, digamos, importante en la oposición y también una propuesta programática para el país. Lo que hay es una batería de consignas y mensajes proselitistas que están lejos de ser un programa de gobierno serio para nuestro país. Gonzalo, solo para finalizar, quisiera decirle a Verónica y al pueblo ecuatoriano que yo ya he manifestado esto antes. Por lo menos hay 1000 ecuatorianos y ecuatorianas que están mejor capacitadas que el presidente Correa para gobernar este país. Tenga usted la seguridad. Bueno, sería bueno que se presenten como candidatos y solamente que el pueblo decidirá. A las 9 de la mañana exactamente hemos sido convocados para la votación de la ley de optimización de empleo y de la jornada laboral. Yo creo que la Asamblea Nacional ha venido planteando una serie de propuestas frente a las dificultades económicas. Una fue, por ejemplo, la ley de alianzas público-privadas, que también fue una respuesta a estas dificultades que estamos viviendo en nuestro país. Otra de ellas es precisamente este proyecto de ley que votaremos hoy, en el que se trata de incorporar a los jóvenes en un primer empleo, a los pasantes que estaban, que no tenían la posibilidad de realizar estas, pasantías, en virtud de que actualmente se obliga a que se pague un salario básico unificado, y el tema de la disminución de la jornada laboral de 8 a 6 horas, porque ¿qué es lo que quiere la gente? La gente quiere conservar su empleo. Entonces, en lugar de perder su trabajo, obviamente, trabajo menos, voy a ganar menos, pero voy a conservar mi plaza de trabajo. Eso es lo que se trata de hacer con este proyecto de ley. Mi larga experiencia legislativa me hace pensar, en primer lugar, que este es un proyecto inconstitucional, porque ninguna ley puede estar sobre la Constitución, el cual 444 y 445 de la Constitución habla de la jerarquía de la Constitución sobre las leyes. Así que mi larga experiencia legislativa también me permite decirle a usted categóricamente que votaré en contra de la Constitución. Gracias, Franco, muy amable. Ustedes se atrasan a la votación. Gracias también, buenos días. Muy buenos días. Gracias, Gonzalo.